Gloria a Dios en nuestro manual, nuestros papeles de la propiedad. Gloria a Dios. Y vamos a buscar, gloria a Dios, allí en el libro de San Mateo, capítulo 16. No voy a hablar mucho, aunque tenga como 20 páginas aquí, ¿verdad? Gloria a Dios. No se preocupen. Gloria a Dios. Amén. Pero vamos a leer allí en el libro de San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 20. Gloria a Dios. Una porción bíblica que se conoce como la confesión de Pedro, pero creo que es más la revelación de Pedro que la confesión. Gloria a Dios. Tal como Juan, el discípulo del Señor, tuvo la revelación allí en Apocalipsis. Pues, ¿saben qué? Gloria a Dios. Este siervo del Señor, este pescador, Pedro, tuvo también una revelación. Gloria a Dios. El Señor hace la pregunta y la revelación viene del Padre. Gloria a Dios hacia Él, que le revela quién es Jesús. Y eso es algo que todos nosotros en alguna forma u otra tenemos que llegar a saber quién es Jesús. Jesús, ¿verdad? Gloria a Dios, se reveló al mundo, a los suyos vino, los suyos no les recibieron. No les reconocieron como quien era. Gloria a Dios, pero nos dio a nosotros potestad de ser hechos hijos de Dios. Reconocer, como dijera nuestro hermano, ¿verdad? Cuando viene un rey, reconocer nuestro Padre, gloria a Dios, y obedecer las cosas que Él demanda de nosotros. Y dice así la palabra del Señor en el capítulo 16, versículo 13. Gloria a Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el libertador, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque el Señor lo identifica a él también, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y dice: y yo también te digo, además de lo que te dije, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas, el mismo gobierno, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es la iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Es decir, la obediencia de, ¿verdad?, lo que Dios demanda, allá y acá. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Salvador, Yeshua, Jesús, el Mesías. Gloria a Dios. Dios añada bendición a su santa palabra. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento, aleluya, porque tú eres fiel. Tú eres fiel, Señor, a tu palabra, Padre celestial, mi Dios. Y podemos confiar en ti, Señor, mi Dios, porque cuando tú prometes, Señor, esas promesas, Señor, son fieles y son verdaderas, Señor. Gracias, Señor, por darnos riquezas, Señor, de acuerdo a las riquezas tuyas en gloria, Señor. Nuestra esperanza no avergüenza, Señor, porque sabemos que tú has sido real, Señor, en nuestras vidas. En medio de las sanidades, Señor, en medio de las liberaciones, Padre. En medio de los ruegos y las súplicas, Señor. En medio de las acciones de gracia, Señor, y la adoración, aún la confesión, mi Dios. Te damos gracias, Señor, mi Dios, porque reconocemos que tú eres un Dios real, mi Dios. Cuida de nosotros,
Señor, como la niña de tus ojos, Señor. En estos momentos nos acercamos a ti, Señor. Acércate, Señor, a nosotros, Señor, y habla en nuestros corazones, Padre. Necesitamos, Señor, mi Dios, una intervención en nuestras vidas, Padre. Cada momento, Señor, que esperamos esa venida tuya, Señor, mi Dios, necesitamos una intervención, Señor. Bendícenos a nosotros, pero también bendice a nuestros familiares, aquellos que no te han conocido como el único y exclusivo Salvador, Señor. Te pedimos que tú extiendas tu mano poderosa, Señor, mi Dios, en su dirección, mi Dios. Y que en este momento, Señor, esa revelación, Señor, que recibió el apóstol Pedro, Señor, la revelación que recibió, Señor Juan, mi Dios, pueda ser una realidad. Que Jesucristo pueda revelarse en sus vidas, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Y, tenemos una porción bíblica aquí que todo el mundo, gloria a Dios, la conoce de alguna forma u otra. Pero gloria a Dios, hay cosas, verdad, en la vida que no son fáciles. Hay cosas en la vida que uno tiene que pensar bien, evaluar su situación, mirar bien lo que va a decir y cuál es, gloria a Dios, el compromiso que uno va a tener, gloria a Dios, en un camino que ha desempeñado de alguna forma u otra. Cuando el Señor nos llamó a nosotros, la gente nos decía, el Señor quiere tu corazón, gloria a Dios. Amén. Pero a medida que caminamos con el Señor nos damos cuenta que el Señor no solamente pide el corazón, sino que pide todo nuestro ser. Allá en el Antiguo Testamento, pues, gloria a Dios, Dios le dice a Samuel, ¿verdad? Cuando estaba escogiendo un rey para Israel, le dice, tú mira lo que está al frente tuyo, porque miró los otros hermanos ¿verdad? De David, los hijos de Isaí, y el Señor seguía diciendo, este no es, este tampoco, y 7 hermanos pasaron. Finalmente, gloria a Dios, escogió el que era, porque escogió el que Dios les reveló que era, iba a ser el rey de Israel. Gloria a Dios. Una cosa importante de ese pasaje que mucha gente lo usa, ¿verdad? Dice, Dios mira el corazón. Pero te voy a decir algo, le voy a decir algo. Gloria a Dios, que Dios mide el corazón también. Él lo mira, lo mide, ¿y sabe qué más? ¿Quién sabe? Y lo pesa también. Gloria a Dios. Que Dios quiere todo de nosotros. Dios quiere todo nuestro ser. Demanda nuestra responsabilidad, nuestra familia, que también sean, gloria a Dios, de Él. Gloria a Dios. Es decir que, como dijo el hermano, Él vino a reinar. Y cuando nosotros llegamos aquí a la casa de Dios, pues llegamos no solamente con nuestra persona, con nuestra familia, sino que también llegamos con la convicción que tenemos hijos, esposos, esposas, hijas que necesitan al Señor Jesucristo. Compañeros del trabajo, también, gloria a Dios, que necesitan a Jesucristo. Y en medio de todo eso, ¿sabe quién está bregando? El Señor, por medio del otro consolador, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que, gloria a Dios, nos permite a nosotros conocer cuál es la voluntad de Dios. La Biblia dice, no contristéis el Espíritu Santo que está en vosotros, ¿verdad? Porque es importante para el día de la redención. ¿Conocen la guagua de la iglesia, verdad? Pues miren, el vehículo que nos va a transformar a nosotros y llevarnos allá a la presencia de Dios, gloria a Dios, es el mismo vehículo que transformó, que permitió a Jesús resucitar de entre los muertos. Dice Romanos, el mismo Espíritu que gloria a Dios, se resucitó a nuestro Señor Jesucristo, nos vivificará, gloria a Dios, en aquel día. Es decir que, gloria a Dios, para nosotros entender las cosas que están en la palabra, necesitamos el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Sabe que el Espíritu Santo está con nosotros, pero Jesús lo hizo bien, mejor todavía, que estará con nosotros y en nosotros. El Espíritu Santo nos redarguye de lo bueno y lo malo. Gloria a Dios. Lo bueno a veces que no es bueno y lo malo que lo sentimos en el corazón que algo pasa con esta decisión que he tomado. Bueno,
llegando al versículo que leímos, los versículos que leímos, el Señor Jesús, cuando caminaba con los discípulos aquí en la tierra, gloria a Dios, él tenía retiros. Y un escritor mencionó, ¿verdad? 4 retiros, y quién sabe si habían más, pero menciona retiros que uno se encuentra en Marcos 7:24, que es el retiro de cuando allá en Sidón, Tiro y Sidón, se encontró una mujer que él fue para ese retiro, no quería que nadie era una vacación, ¿verdad? Era un descanso para los discípulos. El Señor tenía campañas también y se cansaba. Pero cuando ya llegó allá a Sidón y Tiro, pues una mujer que tenía su hija y estaba enferma, lo encontró de alguna forma. Y cuando lo encontró le dijo: mi hija está enferma y necesita que la sanes. Y Jesús le dijo una frase que, ¿verdad? Es muy fuerte. Le dijo: no es bueno que se le dé el pan de los hijos a los perrillos. Gloria a Dios. Y yo he pensado de eso y he hablado mucho de eso, porque de hecho, ¿cómo es que el Señor puede decirle a alguien eso? Es como cerrarle la puerta. Gloria a Dios. Pero bien, esta mujer, mi opinión es que era la filosofía de ella en la vida, que no era buena darle el pan de los hijos a los perrillos. Pero ahora se encontró que la hija de ella necesitaba pan también, necesitaba un alimento, una sanidad completa en su vida, porque estaba atormentada. Y gloria a Dios, hay veces cuando Jesús nos llama de esta forma. No necesito un rey, no necesita nadie que me diga, no necesito esto y aquello. Pero llega el momento cuando en forma nos encontramos que, gloria a Dios, sí necesitamos a Dios. Esta mujer, que el candado era de ella, ¿verdad? Pero ella tenía la llave también. Le dice a Jesús: sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Gloria a Dios. Y el Señor la miró y dijo: a la mujer, grande es tu fe. Gloria a Dios, y le concedió la sanidad de su hija. También otro retiro, voy a seguir, ¿verdad? Jesús allá en Marcos, el mismo capítulo, Marcos capítulo 7, versículo 31, el primero el 24 y ahora el 31. Retiro allá en Decápolis. Decápolis quiere decir un lugar donde hay 10 ciudades. Deca, ¿verdad? 10 en griego, y polis, ciudades, 10 ciudades. Y allí se encontró un sordo mudo, un sordo tartamudo que necesitaba también, gloria a Dios, que se le revelara, gloria a Dios, quién era Jesús. Amén. En tercer lugar, en Marcos, el mismo Marcos, dice que Marcos 8:22, el otro capítulo, fue a un sitio que se llama Bethsaida. Esa es la casa del pescado. Parece que era una ciudad, ¿verdad?, costera en el otro lado del mar de Galilea. Y gloria a Dios, allí se encontró un ciego y le dio vista al cielo. Gloria a Dios. ¿Por qué hacía esto el Señor? No porque quería practicar la magia, no para que la gente mirara, ¿verdad? Que el mismo Herodes, cuando lo llamó, quería que él hiciera algún embeleco, alguna cosa para divertirse. Pero Jesús se mantuvo callado, porque para eso no vino. Él no vino a hacer payasada aquí. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y empezaba, gloria a Dios, con las sanidades, las liberaciones. Y gloria a Dios, en Bethsaida pues encontró un ciego. Hoy, el pasaje que leí en Mateo, gloria a Dios, se encuentra también en una forma más, ¿verdad?, pequeña, en el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 27, donde van él y sus discípulos a un sitio, también otro retiro,
que se llama Cesarea de Filipos. Había muchas Cesareas porque César, pues siempre los pueblos querían engrandecerlo y como decía que era Dios, pues, como decía mi papá, como ustedes dicen, ¿verdad? Gloria a Dios, pero en Cesarea de Filipo, en el camino, caminando por las aldeas de Cesarea de Filipo, gloria a Dios, el Señor usa el momento, como se llama, un teaching moment, un momento para enseñar, el momento que uno puede enseñar algo, porque sabe como maestro que ese es el momento cuando esa persona va a aprender eso. Y en el camino allá en Cesarea de Filipo, ¿verdad? Parece que cuando el camino, pues las paredes no tienen oídos porque no hay paredes. Es decir, que podía hablar libremente con los discípulos y le hace la pregunta, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y ya ellos, por haber caminado con Jesús, escogieron figuras proféticas, figuras que eran grandes allá en el Antiguo Testamento. Y dijeron, y uno que, gloria a Dios, que aunque no estaba en el Antiguo Testamento, él fue el último profeta del Antiguo Testamento, que fue Juan el Bautista. La gente dice que tú eres Juan el Bautista. El otro dice, bueno, hay unos que dicen que tú eres Jeremías. Gloria a Dios. Otros decían, pues, uno de los profetas. Quién sabe si Miqueas. Gloria a Dios, porque el mensaje de Jesús era un mensaje de verdad, un mensaje mejor, mucho más autoritativo que el mensaje que predicaban los saduceos, los fariseos y aún que enseñaban los escribas. Es que, gloria a Dios, Jesús hablaba de que mirar las piedras, esa piedra, no quedará piedra en el templo, sobre piedra, que no será destruida. Jeremías también predicó eso y dijo, Dios va a destruir este templo. Ezequiel también en figura bien, gloria a Dios, personal, dice que el Señor le había dado la espalda a ese lugar, gloria a Dios, ese templo. Es decir, que podían adorar allí y hacer lo que quisieran, pero esa no era ya la casa de Dios. Miqueas también, 100 años antes de Jeremías, eso está en el capítulo 26 de Jeremías, 100 años antes de Jeremías dijo que el Señor iba a destruir el templo. Gloria a Dios. Jesús, pues, dice, destruiréis este templo y al tercer día lo levantaré. Y gloria a Dios, queriéndose decir que Él reemplazaba las funciones del templo. El templo tiene su altar. Gloria a Dios, Jesús es gloria a Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero, aquí no hay sangre porque ya el Cordero nuestro, para nuestro perdón y nuestra salvación. Ya la sangre se derramó hace tiempo. Gloria a Dios. Y también nuestro sumo sacerdote allí en la presencia de Dios el Padre. Gloria a Dios. Y esa era la función del templo. Y eso es lo que decía él. Pero además de eso, pues sabía Jesús que ya en el año 70, aunque no había llegado el año 70 todavía, pero en el año 70 Roma iba a venir con Tito, el emperador iba a destruir el templo y no iban a tener a dónde adorar los judíos. De hecho, gloria a Dios, cogió un poquito tiempo, pero los sacó. Gloria a Dios. En esta tarde estamos hablando pues de la revelación a los discípulos. Tengo, ¿verdad? A ver si encuentro aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Alabanza. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es grande. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y mi pasado, pues, dediqué 20 años en la policía, allí en Gloria a Dios, en Manhattan. Que sea en el precinto 5 con los chinos allá, que gloria a Dios, hermano conoce el sitio por allá. Y también, gloria a Dios, trabajé con muchas partes del departamento. Y cuando leía esto, pues, no es una sinfonía, ¿verdad? Ni un acordeón, ¿verdad? Pero, oiga, cuando
gloria a Dios, le pregunta Jesús a los discípulos, ¿quién dice que soy yo? ¿Quién dice los hombres que soy yo? Me recordé lo que se llama un desfile de personas que cuando necesitan un testigo para un crimen y necesitan material para poder llevar allá a la corte, al tribunal, pues hay cosas que los detectives y el departamento hacen para engrandar o para expandir el caso. Y si tienen testigos, entonces pues el caso se hace más fuerte. Usted es un testigo también. El caso de Jesús, el Hijo de Dios, gloria a Dios, el Hijo del Dios viviente, pues el caso de quién es ¿verdad? La persona que vamos a señalar, gloria a Dios, en un momento dado alguien le va a preguntar o mirar su testimonio para ver si es verdad que usted camina con esa persona. ¿Quién dice los hombres que soy yo? Y dense cuenta que todos tienen que ser de la misma talla, tienen que ser los mismos. Es decir, que tienen que escoger, gloria a Dios. ¿Quién dijo eso? Bueno, lo dijo Josué, escogeos a quien sirváis. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo del Señor allá se estaba desviando, se estaba olvidando de que el Señor los había sacado del desierto. ¡Aleluya! Todas las cosas buenas que el Señor hizo con ellos y se estaban, ¿verdad?, descarriando. Pero Él les dice ¿quién? Y finalmente Él dice, escogeos. Quieren servir a los dioses de Egipto, quieren servir a los dioses que vuestros padres adoraban en el otro lado del río del Éufrates. Y finalmente en su mensaje, ¿verdad?, le dice, escogeos a quien sirváis, porque yo en mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Dios. Importante escoger a quien vamos a servir. Ellos, los discípulos, pues necesitaban esa, gloria a Dios, esa clase en ese día. Porque de hecho, pues, de todas las clases que aprendemos no son en la iglesia. Las clases que aprendemos, ¿verdad?, gloria a Dios, muchas veces aprendemos cuando el Señor contesta una petición. Y uno mira para arriba y se sonríe con el Señor. Y yo sé que tú tenías algo que ver con esto, Señor. Gloria a Dios. Y uno le da gracias al Señor por las cosas. Últimamente, pues, mi hijo, pues, gloria a Dios, le dio la vuelta a todas las esquinas, ¿verdad? Gloria a Dios, hasta que por fin, pues, vino, gloria a Dios, como la noche a la mañana, vino al Señor. Y un día, hace como 2 años atrás, me dijo, yo quiero ir contigo al retiro de los caballeros, gloria a Dios. Y allí, pues, me reveló y me dice, yo quiero estudiar en el instituto, gloria a Dios. Y así fue. Y en el día de hoy, pues, ya cumplió 2 años, gloria a Dios. Y el Señor se le ha revelado a él de una forma, gloria a Dios, que cuando me lo dijo a mí, yo dije, qué bueno que vas a estudiar. Pero cuando llegué, entonces me di cuenta ¿verdad?, del valor espiritual cuando se lo dije a la hermana María. Y ella empezó a gemir y a llorar, gloria a Dios, porque, gloria a Dios, nuestras oraciones, el Señor las contesta. Amén. Gloria a Dios. Estos discípulos del Señor, pues, andaban con Él y reconocían que Él era el Maestro, pero todavía tenían mucho trecho, gloria a Dios, mucho que hacer. El Señor tenía que seguir, aunque la revelación le vino a Pedro, y Pedro sabía quién era Jesús. Sin embargo, gloria a Dios, Pedro todavía necesitaba un poquito más. Dije, ¿quién dice los hombres que somos nosotros, verdad? ¿Quién dice los hombres que es Jesús? Bueno, algunos dicen que es Jeremías, otro y la Biblia, allá en Santiago, lo que dice es que estos profetas, estos hombres de Dios, eran hombres de sangre y carne, gloria a Dios, que gloria a Dios, necesitaban, ¿verdad?, la dirección no solamente una vez, sino muchas veces. Y el Señor le tuvo que, ¿verdad?, enseñar. El mismo Juan el Bautista, que dijo, este es el Cordero, he aquí, este es el hijo del sacerdote Zacarías.
el hijo del sacerdote Zacarías, que sabía escoger la víctima, ser el hijo del sacerdote. Él dijo, ve aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque tuvo una revelación de Dios sobre quien viniere el Espíritu Santo, gloria a Dios, ese es, gloria a Dios. Pero mire bien, llega el momento cuando Él envía 2 de sus discípulos, cuando Juan el Bautista está en la cárcel, para hacerle una pregunta a Jesús. Le dice, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Yo voy a defender a Juan, ¿verdad? Gloria a Dios. Yo voy a decir que los que necesitaban esa lección eran los discípulos de Juan. Gloria a Dios. Y Juan los envía para que tomen la clase ellos personalmente. Pero pudo haber sido Juan también. Gloria a Dios. Pero Jesús le dijo a ellos, a sus discípulos, dile a Juan lo que dice en la palabra. Que los ciegos ven. Que los cojos andan. Que los leprosos son limpiados. Eso todavía pasa, ¿sabes? Gloria a Dios. Que los muertos son resucitados. Eso pasa todavía. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Lo que no le dijo fue que iba a libertarlo de la cautividad de él. Que está en el mismo texto de allá, gloria a Dios, en Isaías. Porque Juan tenía que pasar, gloria a Dios, ¿verdad? Su llamado, gloria a Dios. Él era el que estaba arreglando, gloria a Dios, el camino. Bueno, gloria a Dios, lo que se llama en inglés un line-up, lo que le enseñé. Gloria a Dios. ¿Quién dice los hombres que es Juan? Gloria a Dios, continúo, ¿verdad? Escogeos, ya, gloria a Dios, gloria a Dios, ya hablé de eso, gloria a Dios, Josué 24:15. Y finalmente, gloria a Dios, necesitamos ver a Pedro, el que dijo, tú eres el Mesías, tú eres el libertador, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. Que muchos clavos le puso a esa caja, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero gloria a Dios, Pedro también, gloria a Dios, tuvo su prueba. Y el Señor, gloria a Dios, no solamente quería su cabeza. ¿Sabe que fe tiene que ver con la cabeza? Pero también fe tiene que ver con el corazón. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La fe tiene que ver con la cabeza, el corazón y también las manos. ¿Qué digo con eso? Head, heart and hands. La cabeza tiene que creer. El corazón tiene que creer. Lo que hacemos, ¿verdad? También tiene que demostrar el fruto de lo que nosotros creemos. Y Pedro todavía necesitaba esa lección. Y el Señor se le enseña, pero no sin antes llevarlo por el valle de la humillación. Gloria a Dios. Es triste cuando uno lee este pasaje que está en el capítulo 23 de Lucas, 22 de Lucas, versículos 54 al 62. Y se lo leo, y prendiéndole a Jesús le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Quiero decir que el sumo sacerdote también lo reconoció. ¿Qué más vamos a pedir? Ya él lo dijo, vamos a terminar con él. El sumo sacerdote autorizó esa muerte. Gloria a Dios. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. ¿Han leído esto? Y Pedro se sentó también entre ellos. Cuando uno se sienta es porque ya terminó de hacer lo que iba a hacer, ¿verdad? Cuando Jesús se sienta al lado de, ¿verdad? En la lista del Padre, porque todo lo que él iba a hacer ya lo hizo. Pedro pensó que ya su vida se había terminado, pero no fue así. Habiendo encendido ellos fuego en medio del patio, esperando a Jesús, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él.
estamos hablando de lineups, ¿verdad? Los desfiles, eso de, esta mujer vino ahí en medio de su crimen, su negar al Señor, le dice, este también, gloria a Dios, este también, gloria a Dios. Ya sabe que el Señor le había advertido a Pedro ya de lo que iba a pasar. Pedro dijo, no, todos te van a dejar, yo no te dejo. El Señor le dijo, él suspiró con paciencia con Pedro, porque antes que el gallo, ¿verdad?, cante, me dijo, tú me vas a negar 3 veces. Gloria a Dios. Y gloria a Dios, pienso, ¿verdad?, un libro que leí años atrás, se llamaba Papillon. Había unos prisioneros de los franceses en una isla que se llamaba la Isla Diablo, allá cerca de Venezuela. Y uno de los prisioneros quería llevarse algo para comer y se quiso llevar un gallo. Y alguien le dijo, muchacho, tú estás loco, ¿verdad? ¿Cómo te vas a...? Si vamos a fugarnos, si vamos a escaparnos, lo último que tú quieres a las 5 de la mañana es un gallo. Gloria a Dios. Ese es el gallo de Pedro. Gloria a Dios. Y vamos a ver. Dice... Pero una criada al verlo sentado al fuego se fijó en él y dijo, también este. Y para probar, ¿verdad? Ya no era un testigo, sino había más. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. El Espíritu Santo estaba allí también, ¿sabe? Gloria a Dios. Porque él dice, you don't belong here. Oh, glory. Este no es tu sitio. Aleluya. Tu sitio es con el Señor. Pero, gloria a Dios, el Señor es paciente. Poco después... Viendo lo otro, dijo, otro testigo dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Gloria a Dios. Oiga, el gallo estaba, ¿verdad?, empezando a que, mirando a ver, porque ya el gallo estaba loco por obedecer la voz del Señor. Como quien dice ahora. Bueno, gloria a Dios. Y como en una hora después, ya cuando Pedro pensaba que la gente... Vino otro que no solamente decía, sino que afirmaba diciendo, verdaderamente también este está con él porque es Galileo. Ya le oigo el patuá que habla de allá de Galilea. No hablan como los judíos del sur. Tiene un patuá, una forma de hablar. Y este no. Gloria, este es de Galilea, gloria a Dios. Y Pedro le dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Gloria a Dios. Y es triste, porque el que tuvo la experiencia y la lección, gloria, de la profundidad de lo que, ¿verdad?, del significado de esto fue Pedro. Entonces, dice la Biblia, vuelto el Señor miró a Pedro, ¿verdad? No tuvo que decir, mi papá me hacía así cuando, ¿verdad?, o me miraba, ya yo sabía. Pero Jesús lo miró a Pedro. Me imagino yo que con una compasión, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Gloria a Dios. Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Quiero decirle que este fue el hombre que recibió, gloria a Dios, la palabra del Señor, y a ti te daré la llave, gloria a Dios, del reino. Este era el hombre. Gloria a Dios, qué lindo, ¿verdad?, que Pedro pudo haber borrado esto de la palabra. No escriban eso, ¿verdad? Pero Pedro, gloria a Dios, sabía que esta lección la teníamos que aprender todito. Y me imagino yo Pedro diciendo, escríbanlo ahí. Eso fue lo que pasó. Gloria a Dios. Caí reventado, ¿verdad? Pero es bueno que otros sepan el camino que caminaba yo para llegar a la bajeza, ¿verdad?, lo bajo. Gloria a Dios. Pero de ahí el Señor lo levanta. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Oiga, dice la Biblia que Él mismo se humilló hasta lo sumo. Gloria a Dios. De hombre se humilló porque pudo haber sido un ángel, pero no, fue un hombre que es menor que un ángel. Gloria a Dios. Un esclavo, un siervo. Se humilló también de tal forma que
la salvación que Él ofrece, el reino que Él ofrece, gloria a Dios, es un reino que es para todo el mundo, gloria a Dios, para que todo aquel en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. No importa lo bajo que el ser humano pueda llegar, gloria a Dios, único que no bregue con el Espíritu Santo, porque ese es el vehículo. Si contrista el Espíritu, blasfema el Espíritu Santo, mejor dicho, gloria a Dios, tiene problemas, no tiene quien lo va a llevar, gloria a Dios. Pero gloria a Dios, así fue, gloria a Dios, el Señor necesitó restaurarlo. Allá en la policía nos enseñaban, ¿verdad? Allá muchas cosas nos enseñaban, boxear, ¿verdad? Cuando yo empecé, un irlandés así de grande, y ¿verdad? Me decía, Mac, vamos a hacer que estamos dándonos. Pero él cogió los guantes y hizo así, ¿verdad? Y me dijo que no. Gloria a Dios. Así que, y en ese momento en adelante, Mac iba a recibir de Mac, pero Mac iba a recibir de mí también. Gloria a Dios. Y así es. Aprendemos muchas cosas. Y cuando el Señor resucita, el Señor dice a los discípulos, díganle a los discípulos, pero no dice solamente a los discípulos, añade y a Pedro, díganle a dónde yo voy a estar. Y en el momento cuando llegó, gloria a Dios, y Pedro estuvo con él, yo no sé cuánto han visto un boxeador que pierde ¿verdad? Match, que cuando llega con los amigos no nos puede mirar, ¿no? Porque perdió. Él perdió, pero gloria a Dios, se perdió para ganar, porque se arrepintió, sirvió, gloria a Dios, que había traicionado al maestro. Y al traicionar al maestro, el maestro le dice, cuando está con él, le dice, Pedro, no dejo nada. Le dice, agápesme, ¿verdad? Agape, ¿verdad? Me ama, agápesme. Y Pedro le dice, filios se, como familia te amo. Luego le dice otra vez, Pedro, hijo de Jonás, agapesme, me amas, el agape. Y le dice al Señor, filios se, como familia. Entonces el Señor pues sigue la conversación con él y le dice, bien, filios me, ya no le dice agapes me, sino dice filios me. Y él se siente mal porque le tuvo que decir al Señor, Señor, tú sabes que yo te amo. Gloria a Dios. ¡Alá! Dios. Es decir que hay caídas, hay problemas, hay dificultades, pero el amor de Dios es tan grande que Él nos levanta. Ya pues, como les digo, en el departamento de policía nos enseñaban a caer. Si alguien le daba un cantazo, cómo caer. Y si se caían en alguna cosa, pues, cómo caerse. Es decir, que querían que uno cayera, pero con class, ¿verdad? With class. Que no cayera reventado. Gloria a Dios. Pedro cayó, pero él cayó con, ¿verdad? Como dice en inglés, with class. Gloria a Dios. Con estilo. Como me dijo un hermano por allá que estaba jugando pelota, yo no sé, cogiendo la bola, y se me olvidó que tenía un cuerpo y la cogí, pero de momento el cuerpo se me fue para allá. Y cuando caí, pues lo que aprendí en la policía, no sé, caí a romper, ¿verdad? Como hombre, ¿verdad? Y el hermano viene, hermano, usted cayó, pero cayó con estilo. Pero me dolía el estómago y la cabeza también, porque uno quiere romper la caída con las manos para que no romperlo con la cabeza,
Pero me di cuenta que ellos los que estaban mirando que los policías cuando cayeran, que es lo mismo con los cristianos. Si vamos a caer, hay que caer con estilo. Gloria a Dios. Que el Señor pues nos levante. Gloria a Dios. Porque hay lecciones que nosotros tenemos que aprender en este caminar. Gloria a Dios. Y el más que lo aprende es el que dice eso a mí. Nunca, jamás. Llamé, ¿verdad? Porque decía Pedro, a mí. Eso le pasa allá y allá y allá, pero a mí, ¿verdad? Pero el Señor está mirando todas esas cosas que uno dice, que uno habla. Gloria a Dios, porque no está confiando en el Rey, no está confiando en el Padre, está confiando en sí mismo. Y la autoestima es algo importante. Pero eso lo da Dios y hay que obedecer. Ahora, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y la pregunta que el Señor le hace a los discípulos, después que ellos mencionan toda esa gente grande, como Jeremías, como Juan el Bautista, pero entonces los miró a ellos como chiquitos. Y ustedes, ¿verdad? ¿Quiénes dicen que yo soy? ¿Quién? Gloria a Dios. Pedro le dice, tú eres. Pero todavía, además de tenerlo aquí, lo necesitaba aquí. Y también lo necesitaba, gloria a Dios, en la prédica, ¿verdad? En el trabajo de apóstol, que también fue uno de los apóstoles que dio su vida. Amén, por el maestro. La tradición nos habla que él dijo, no, yo no soy digno de que me crucifiquen cabeza arriba, sino pies arriba, cabeza abajo. Gloria a Dios, porque así fue, gloria a Dios, allí donde crucificaron al Señor. Yo quiero, sí, pero gloria a Dios, tengo una deuda grande con el Señor. Así que, gloria a Dios, y vosotros, ¿quieren decir que soy yo? Hay mucho material aquí, porque de hecho, pues, hay la reina de Sabe o Saba. Yo lo conozco en Shiva, ¿verdad? Pero ella, cuando vio a Salomón, no me dijeron ni la mitad. No me dijeron ni la mitad. Los hombres que, gloria a Dios, aquella mujer samaritana le predicó, le dije yo, ya encontramos al que es el que nosotros estábamos esperando. Y Jesús se quedó con ellos por 2 días más. Y ellos le dicen, ahora no creemos porque tú lo dices. Ahora lo creemos porque lo hemos visto con nuestros propios ojos. Gloria a Dios. Rey de reyes y Señor de señores. Vamos a bajar nuestros rostros y vamos a darle gracias a Dios por este Señor que nosotros tenemos.